Buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? ¿14? Ya vamos bien. Ta, 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 ta. Tarararán. ¿Listo? Vamos a ver. Ok. ¿Listo? Ta, 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 ta. Ya está. ¿Ya no ha entrado más? No, no hay nadie más. Ok. Uno más. Se supone que somos... ¿Cuántos somos para no contarnos? Somos 23 y estamos 15, 14. Pues yo creo que empezamos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¡Qué barbaridad! ¿Ya se habían despertado desde hace rato o apenas van despertando? Lo que se dice despertar todavía no. ¡Qué barbaridad!
está bien, es sábado. Aparte, amaneció muy bonito el día. Ok, entonces, ya ve que les había comentado, los sábados me gustan de problemas, pero pues el miércoles lo agarramos para resolver dudas de problemas. Así que vamos a tener que ver un poquito de teoría, pero también con problemas, o sea, no hay problema. No, sí va a haber problemas más bien. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar. Y hoy vamos a ver energía de activación. Vamos a ver la ecuación de Arrhenius y a qué le vamos a llamar esto de energía de activación. Ya lo habíamos venido platicando, pero vamos a verlo ya más detalladamente. ¿Qué es la energía de activación? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo la vamos a poder determinar? Entonces, modelos teóricos de la cinética química. Esto también ya lo habíamos platicado, que había dos teorías, ¿sí?, que trataban de explicar cómo se llevan a cabo las reacciones. Una es la teoría de colisión y otra es la teoría del estado de transición. Ya les había comentado que pues este par de teorías no se contradicen ni mucho menos, sino más bien se complementan y ambas las dos nos ayudan a entender un poquito, bueno, tratan de explicarnos más o menos cómo es que se llevan a cabo las reacciones. Entonces dice que la teoría de colisiones, ¿sí?, para esta teoría, permítame. Para esta teoría dice que las moléculas chocan. Obviamente en gases la frecuencia de colisiones es mayor. Dice ahí que del orden de 10 a la 30 colisiones por segundo. Ahora, si todas las colisiones produjesen reacción, las velocidades de reacción serían altísimas, es decir, del orden de 10 a la 6 moles por segundo. Y en realidad, pues son mucho menores. Eso es lo que se ha observado teóricamente y experimentalmente. Entonces, ¿a qué se puede deber? Bueno, justamente la energía de activación, como dice aquí, solo los choques entre moléculas que tienen una energía cinética mayor que una dada producen reacción química. Es decir, necesitamos cierta energía con la que impacten estas moléculas para que se lleve a cabo la reacción. Sí, solo los choques entre moléculas bien orientadas son efectivos. Es decir, no solamente se requiere que tengan la energía, sino que también tengan la orientación suficiente para que choquen. Mientras que en la teoría del estado de transición nos dice que los choques efectivos, ¿sí?, forman una especie hipotética. Esa especie hipotética le llamamos el complejo activado, ¿sí?, que está en un estado transitorio llamado estado de transición. Son moléculas altamente energéticas de vida media muy corta. Así como aparecen, desaparecen por lo mismo de que son muy energéticas y son altamente reactivas. Entonces, estos estados de transición se descomponen dando lugar o bien a los reactivos o bien a los productos. No permanecen mucho tiempo así como complejo activado, ya que se trata de moléculas altamente energéticas, como les comento, muy inestables. Entonces, la diferencia de energía entre el estado de transición y la energía de los reactivos, eso es lo que vamos a llamarle nosotros energía de activación. Esa es la energía que se requiere para poder llevar nuestras moléculas que están en su estado basal a un estado de transición donde puedan migrar directamente a productos o incluso se pueden regresar a reactivos. ¿Sí? Esto nos ejemplifica un poco, ¿no?, lo que son las colisiones reactivas y no reactivas. En el primero, dice aquí, colisión no reactiva. Hay insuficiente energía cinética, es decir, no tienen la suficiente energía, no chocan con la suficiente energía. Vean ustedes. Se aproximan, chocan, pero es un choque elástico. Ambas moléculas permanecen igual. En el segundo, la colisión reactiva. Hay suficiente energía cinética y una orientación adecuada. Entonces, colisionan y si se dan cuenta, ya se llevó a cabo el proceso y ya están formados los productos. Mientras que en la tercera es una colisión también no reactiva. Tiene suficiente energía cinética, pero orientación inadecuada. Entonces chocan y una vez más vuelve a ser el choque elástico. No se lleva a cabo el proceso. Entonces, en un
un diagrama de coordenadas de reacción, donde tenemos la energía en el eje Y, vemos pues que los reactivos tienen cierta energía y los productos tienen su propia energía. En este caso tenemos un delta energético, es decir, un delta H, si llevamos a cabo el proceso de presión constante, negativo. Los productos tienen menor energía que los reactivos y estamos hablando de un proceso exotérmico. La diferencia de energía que tienen los reactivos y el estado de transición, es decir, el complejo activado, a ese le vamos a llamar energía de activación directa. En este caso es positiva y es de 209 kilojoules para este ejemplo, ¿no? Donde está reaccionando el óxido de dinitrógeno más el monóxido de nitrógeno. Arriba está formado el estado de transición, si se dan cuenta. Son ambas moléculas, pero están compartiendo al oxígeno. El oxígeno con doble enlace y unido al nitrógeno por ambos lados es una molécula bastante inestable. Y de ahí ocurre que se puede ir a productos o se puede regresar a reactivos. Pero necesitamos formar ese estado de transición para que proceda la reacción. La diferencia entre la energía de los productos y el estado de transición, a ese es lo que vamos a llamar la energía de activación inversa. Si se dan cuenta, la energía de activación para que se lleve a cabo los productos, perdón, el complejo activado es de 209, mientras que la energía de activación para que proceda de productos al estado de transición es de 348, es básicamente el doble. Es decir, no es factible, no es muy favorable la reacción inversa. ¿Sí? El delta H de reacción también nos lo puede dar la energía de activación directa menos la energía de activación inversa. ¿Sí? Cualquiera de las dos. La diferencia entre productos y reactivos, que es la más básica y es la que conocemos, o la diferencia de energías de activación también nos pueden dar el delta H de la reacción. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, dice aquí observación. La velocidad de una reacción aumenta con la temperatura. Definitivamente sí. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues justamente a que cuando nosotros agregamos temperatura, es una, bueno, decimos temperatura, ¿no? Pero al final de cuentas es energía lo que se está agregando. Aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Comienzan a vibrar, comienzan a moverse más rápidamente, con movimientos vibracionales, transicionales, y es donde comienza a haber un poco más de colisiones. Al haber más colisiones, aumenta la factibilidad de que se lleve a cabo la reacción y por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción. Este señor Arrhenius en 1889 formuló esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación empírica, pero tiene una aproximación bastante buena, ¿sí? Y él la aproxima con la constante específica cinética de rapidez y dice que la constante de velocidad de la mayoría de las reacciones aumenta con la temperatura según esta expresión. Esa K que ven ahí, esa es la constante cinética, es la que hemos estado definiendo y determinando, pero está compuesta de dos términos. El primero, el A, es el factor preexponencial, ¿sí? Y está afectado directamente como producto por la exponencial de menos la energía de activación entre R por T, ¿sí? Maestro, dijo que A, ¿qué era? A es el factor preexponencial o factor de colisión, le llaman. Gracias. Para servirle. Entonces, vista desde una forma logarítmica, ¿sí? Porque así como está, pues no la podemos aplicar, pero la obtenemos como logaritmo natural, ¿sí? Y entonces el logaritmo natural de K va a ser igual al logaritmo natural del factor preexponencial, baja el término exponencial, pero como tiene signo negativo, debería de ser más, ¿no? Pero como tiene signo negativo, pues se convierte en menos, y nos queda menos EA sobre RT. En este punto ya podríamos aplicar esa ecuación. Ya está un poquito más aterrizada. Y aquí nos dice, pues, que es la ecuación de una línea recta. Otra vez. Si nosotros graficamos el logaritmo natural de K contra el inverso de la temperatura, vamos a obtener una pendiente, ¿sí?
que va a ser igual al negativo de la energía de activación sobre R. R es la constante de los gases, pero aquí como estamos hablando de energía, la R que vamos a emplear para este caso siempre tendrá que ser energía. Es decir, yo la tengo que usar en términos de energía de activación, ¿sí? Porque siempre la energía de activación va a tener unidades de energía, la podemos poner en joules, en calorías, en BTUs, siempre tendrá que ser unidades de energía, ¿sale? Este de aquí, lo que estamos haciendo es nada más es logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural del factor preexponencial, algunos les llaman A sub 0 o K minúscula sub 0, menos la energía de activación sobre R, y separamos este término, es 1 en T, ¿sí? Esta es Y, es igual a A, para que quede igual con sus calculadoras, menos BX, siendo X mi término independiente y el logaritmo natural de K, el dependiente, ¿sí? Si nosotros tenemos al menos 2 puntos, vamos a obtener esta pendiente y vamos a poder definir la energía de activación. Ahora, si tenemos en cuenta que para el experimento 1, donde obtuvimos esta K, la ponemos en este término, y otro experimento, ya podemos tener, aquí está, ya está. Ajá. Ya podemos tener un par de ecuaciones, ¿sí? Y como están en términos logarítmicos, podríamos hacer la resta de ellas para poder encontrar la pendiente de un modo más sencillo. Ajá. Es decir, restando la 2 de la 1, nos queda esto. Y esta forma es una forma reducida, donde el término, el factor preexponencial, lo podemos cancelar. ¿Y por qué? Pues porque cuando hacemos esta diferencia de logaritmos, nos quedaría el logaritmo natural de A entre menos logaritmo natural de A, el logaritmo natural de A sobre A, y como es una constante, ese es un término constante, pues nos quedaría como un 1, y logaritmo natural de 1 es 0, y se elimina. A mí en lo particular me gusta más emplear la ecuación completa, ¿sí? Obtener los diferentes datos y los diferentes valores, hacer una regresión y obtener también el factor preexponencial directamente. Porque de este modo puedo yo obtener la energía de activación despejándola de esta ecuación y posteriormente tener que sustituirla en cualquiera de ellas para encontrar el factor preexponencial, ¿sí? Es por eso que para los datos cinéticos, cuando estamos calculando nuestros parámetros cinéticos, necesitamos la temperatura. Es decir, primero corremos un experimento a una temperatura, digamos, de 300 Kelvin. Obtenemos la constante. Ya una vez teniendo la constante, ¿sí? Ya tenemos nuestros parámetros cinéticos a esa temperatura, volvemos a correr ese mismo experimento en las mismas condiciones, pero ahora a otra temperatura. Y obtenemos otra constante, porque obviamente la rapidez aumenta por lo general con la temperatura. Al menos tener 3 puntos, porque para trazar una recta lo que necesitamos es al menos 2 puntos, pero para poder tener un buen promedio y ver que sí respeta esta ecuación que es una línea recta, pues lo ideal sería tener al menos 3 o 4 puntos. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Sí, Perfecto. profe. Entonces, aquí tenemos en el eje Y, como ustedes lo pueden ver, el logaritmo natural de la K2 sobre la K1, es decir, K2 menos K1. Y en X tenemos las diferencias de temperatura. 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, que es esta parte de aquí. De aquí ya podemos despejar la energía de activación para un par de reacciones, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver ahora sí, para que no se me duerman, vamos a hacer este ejercicio. Dice aquí, calcula la energía de activación de una reacción cuya constante vale 3.46 por 10 a la menos 5 segundos a 298 Kelvin y K es igual a 9.63 por 10 a la menos 5 segundos a 305 Kelvin. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, pues con nuestra ecuación de Arrhenius
tenemos solamente 2 puntos, podemos hacerlo de 2 formas diferentes. Aplicando la ecuación así completa como la tenemos, o la simplificada como la acabamos de ver. Es esta de aquí, ¿sí? Entonces, no sé qué les guste más. Si aplicamos una o la otra. Vamos a ver. Sustituyendo valores, nos queda esta expresión. R es la constante de los gases. Tiene un valor de 1.98 calorías por mol por grado Kelvin, o puede ser en joules. Vamos a ver. Haciendo la operación para los logaritmos, como ambos están elevados a las 10 a la menos 5, solamente nos queda como 9.63 entre 3.46, lo que nos da 1.023615, ¿sí? Va a ser igual a menos la energía de activación entre R, haciendo el inverso de 1 sobre 305 menos 1 sobre 298, nos da este término, como Kelvin a la menos 1, si están de acuerdo, ¿sí? Este término de aquí nos queda dimensional, y despejamos de aquí la energía de activación, ¿sí? Recuerden que tiene unidades de Kelvin, ¿sí? A la menos 1, y al pasar dividiendo, pues sube como Kelvin. Y va a multiplicar a R, que es 8.3145 joules sobre Kelvin por mol. Aquí las unidades son muy importantes. El resultado sería 111 kilojoules por mol, o 111.000 joules por mol. Como ve, pues es simple y sencillo. Otro ejemplo. Calcula la constante de velocidad de una reacción a 305 Kelvin si su valor a 298 Kelvin es de 3.46 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 y su energía de activación es de 111 kilojoules por mol. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que despejar? Pues la energía, perdón, la constante. La constante. Tenemos todo del lado derecho de la expresión y lo único que nos queda es despejar nuestra K2. ¿Sí? Resolvemos la parte derecha numéricamente, ¿sí? Y antes de poder despejar ese cociente, le tenemos que aplicar el exponencial y posteriormente multiplicarla por el 3.46 por 10 a la menos 5. Fíjense aquí en qué unidades nos quedaría todo este término de la derecha. Joules sobre mol entre joules sobre mol por Kelvin. Nos quedaría como Kelvin a la menos 1, si están de acuerdo. Pero como está aquí a la menos 1, nos queda como Kelvin. Y aquí queda Kelvin a la menos 1. Kelvin con Kelvin, nos queda todo este término, es adimensional, ¿sí? Este es el resultado de esta operación. Ahora, para poder despejar de aquí, aplicamos la exponencial y nos queda la exponencial de 1.028, todo este numerito, ¿sí? Y aquí ya despejamos este término. Aquí todo esto es adimensional y el único que nos va a dar las unidades va a ser este. ¿Sí están de acuerdo? Nos queda como 9.67 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Hasta aquí, con la ecuación de Arrhenius, vamos a tener muchos problemas, bueno, vamos a hacer muchos problemas y vamos a tratar de resolver bastantes problemas con este tipo de expresión, ya que es muy importante. Ese término
Voy a dejar de compartir aquí. ¿Sí? Y voy a compartir la pizarra. ¿Sí? En este caso nosotros sabemos que nuestra ecuación de rapidez, o de la velocidad, dice que la rapidez va a ser igual, o la velocidad va a ser igual a una K por la concentración de mis reactivos elevados a un orden de reacción. Si se dan cuenta, la rapidez va a depender, por un lado, de la concentración. Este es el término que nos involucra la concentración de los reactivos. ¿Sí? Y de aquí, la K depende de la temperatura. ¿Sí? Y también aquí va a estar incluido, acá vamos a verlo después, los términos si usamos o no catalizador. ¿Sí? Entonces, depende de la temperatura y del uso de catalizadores y depende de la concentración también. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, esta K, con arrhenios, nos dice que la K es igual a, que es el factor preexponencial, ¿sí? Por la exponencial de menos EA sobre R por T, ¿sí? A es el factor preexponencial o factor de frecuencia. EA es la energía de activación. R es la constante de los gases. En unidades de energía, mol, Kelvin. Siempre tiene que ser en unidades de energía, ¿sí? Y T, pues, es la temperatura del experimento de que hayamos hecho. Y la temperatura siempre tendrá que ir en unidades de Kelvin, si están de acuerdo. De acuerdo a lo que acabamos de platicar, esto de la teoría de colisiones y del complejo activado, ¿sí? Es por eso que les comentaba que las reacciones más ocurridas, ¿sí? Son las de orden 0, que no dependen de la concentración, de orden 1, ¿sí? Las de orden 2, eso tiene que ver justamente con la molecularidad, se llama, ¿sí? La molecularidad es cuántas moléculas participan para que se lleve a cabo mi reacción, ¿sí? Cuando son independientes de la concentración, no dependen de la molecularidad, es decir, se llevan a cabo independientemente de la molecularidad. Cuando son de orden 1, quiere decir que una molécula es la que procede a la formación de los productos. Cuando son de molecularidad 2 o de segundo orden, ¿sí? Estamos hablando de ecuaciones elementales, es decir, que se llevan a cabo en un solo paso. Cuando son de orden 2, quiere decir que un par de moléculas colisionan para poder llevar a cabo nuestra reacción. Cuando tenemos molecularidad 3, imagínense, si es difícil que dos moléculas choquen con una orientación adecuada, ¿sí? Y con la energía suficiente para que proceda la reacción, imagínense 3 moléculas que colisionen en ese mismo instante con una orientación adecuada y con una energía suficiente. Pues es muy poco probable, si se dan cuenta. Y es por eso que de orden 4, pues o sea, ya como que dices, no, pues imagínate nada más para que choquen 4 moléculas, no son tan socorridas, de hecho casi ni siquiera hay ejemplos de eso, ¿no? De orden 4, porque pues no, es muy, muy poco probable, ¿sí están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué unidades tiene la K? ¿Qué unidades tiene nuestra constante específica cinética? Perdón que le interrumpa, pero ¿de qué dijo que dependía la de orden 1? La de orden 1, Ajá. bueno, cuando decimos que es de orden 1, quiere decir que es de molecularidad 1. Una molécula se descompone por reacción automáticamente, o sea, espontáneamente, para generar nuestros productos.
Es decir, un ejemplo típico, ¿no? El peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Tenemos la molécula de peróxido y descompone espontáneamente para formarnos oxígeno y agua. Esa es molecularidad 1. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, con los mecanismos de reacción. Ok, ya, ¿Sí? gracias, Es el profesor. preámbulo de. ¿Por qué? Porque, Gracias. cuando tenemos un mecanismo de reacción, quiere decir que es una serie de pasos que tiene que seguir. Ese es un mecanismo. A cada uno de esos pasos le vamos a llamar reacción elemental. Y sí, y solo si se trata de una reacción elemental, es decir, que se lleva a cabo en un solo paso, los coeficientes estequiométricos sí van a coincidir con los órdenes de reacción. Eso es bien importante. Sí y solo si se trata de una reacción elemental, los órdenes de reacción coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar esta ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Vamos a ver las unidades. Nuestro K, que es nuestra constante específica cinética de rapidez, ya vimos que para orden 1 tiene unas unidades, que sería de tiempo a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Para orden 2, tenemos que es el inverso de la concentración por la temperatura, por el tiempo. Es decir, tendríamos litros sobre mol por Tiempo. tiempo. Sí, de orden 3, ya lo tenemos el inverso, pero elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. O para órdenes fraccionales, pues tenemos diferentes expresiones de unidades para nuestra K. ¿Sí? Vamos a analizar este término de aquí. ¿Sí? En el cociente que tenemos energía de activación sobre RT. Sabemos que es negativo, ¿no? Dimensionalmente, la energía de activación, quedamos en que iban a ser energía entre mol Kelvin, ¿sí? Y aquí abajo tenemos la constante de los gases, que es, ay, perdón, aquí esto no, se me fue, déjame quitarlo, así. La energía de activación siempre nos va a quedar en términos de energía por mol, ¿sí? La constante de los gases tiene energía sobre mol Kelvin y va a estar multiplicada por Kelvin, es decir, Kelvin con Kelvin, si se revuelve la unidad, energía con energía y mol con mol. Todo este término es adimensional, si están de acuerdo. ¿Sí? Recordemos que la energía de activación siempre va a tener unidades de energía por mol. ¿Sí? Si todo este término es adimensional, ¿qué unidades creen que tenga A? Es decir, el factor preexponencial. El factor preexponencial siempre va a tener las mismas unidades que tenga nuestra K, nuestra constante. Es la que le va a dar las unidades. ¿Sí están de acuerdo? Es por eso que se llama también factor de frecuencia. ¿Cuándo le llamamos factor de frecuencia? Cuando nuestra K es de orden 1. Cuando nuestra K es para orden 1, sabemos que la K para orden 1, ¿sí? Para n igual a 1, tiene unidades de tiempo a la menos 1, ¿sí? Es decir, 1 entre segundo, por ejemplo. Estas son las unidades de Hertz o de frecuencia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Y es por eso que le llamamos factor de frecuencia. Este término, ¿sí? De A, que es el factor preexponencial, ¿sí? Tiene que ver justamente con el número de colisiones efectivas en nuestro sistema, ¿sí? Por eso también se llama factor de frecuencia, porque es la frecuencia con la que colisionan nuestras moléculas. Hasta ahorita me quedan 5 minutos, perfecto. Profe, ¿puede repetir cómo le llaman también a? Sí, se le llama factor preexponencial o factor de frecuencia, Ok. ¿sí? Porque tiene que ver con la frecuencia con la que colisionan nuestras moléculas. Gracias. Voy a guardar este pizarroncillo. Dejo de compartir. Y nos regresamos a nuestra presentación. ¿Sí?
Dice aquí que los mecanismos de reacción, como les estaba platicando, es una serie de procesos elementales que da lugar a una reacción global, ¿sí? Han llevado orgánica, Sí, ¿sí? Y si han visto los mecanismos de reacción, apenas. ¿apenas están viéndolos? Ujú. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un anillo bencénico con un sustituyente OH, ¿no? Que sería el fenol. Y no sé si hayan visto ya cómo se activa o se desactiva el fenol, que pierde el protón y comienza a deslocalizarse el par libre que se genera ahí. ¿No lo han visto todavía? No, bueno, yo no. Bueno, vamos a dejar ese ejemplo entonces. Les voy a platicar. Para que se lleve a cabo una reacción, la mayoría de las veces no procede así directamente, sino que lleva una serie de pasos. Primero se tiene que formar una especie activa, ¿sí? Porque recordemos que las reacciones se llevan a cabo entre especies activas o reactivas. Estos pueden ser aniones, cationes o radicales libres. Primero se tiene que generar la especie y posteriormente reacciona con alguna otra especie que esté también susceptible de hacerlo. Procede otro paso y después otro paso que es la formación del producto y después otro paso que sería ya la generación total del producto final. A esta serie de pasos elementales, ¿sí?, le vamos a llamar mecanismo. Para que un mecanismo sea coherente, pues debe de ser consistente con la estequiometría de la reacción global o neta. Es decir, la suma de los pasos elementales me tiene que dar la estequiometría de la reacción global. Debe ser consistente con la ecuación de velocidad experimental, porque muchas veces decimos, a ver, espérame tantito, ¿no? Porque se supone que nada más es A que procede a productos. Pero cuando nosotros definimos la ecuación de velocidad, ¿sí?, tiene que ser experimental siempre, obviamente, resulta que nos da de orden 2, y dices, ah, caray, pues ¿cómo es eso, no? Entonces quiere decir que están involucradas ahí un par de moléculas o un mecanismo que está actuando ahí. Entonces, los procesos elementales justamente son esas transformaciones químicas por las que en una sola etapa se reagrupan los átomos de una o varias moléculas. Es lo que vamos a llamar un proceso elemental. Es una reacción que se lleva a cabo en un solo paso, ¿sí? La molecularidad, como les decía, es el número de moléculas involucradas en la formación del estado de transición en un proceso elemental, ¿sí? Y los pasos elementales suelen ser unimoleculares o bimoleculares, es decir, un choque efectivo de 3 o más moléculas, pues es altamente improbable, como les había comentado. Sí. A diferencia de lo que ocurre con una reacción global, en la ecuación de velocidad de los pasos elementales, los exponentes de las concentraciones son los mismos que los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Cuando estamos hablando de pasos elementales y estamos proponiendo un mecanismo de reacción, los coeficientes estequiométricos en nuestro paso elemental es exactamente los mismos que nuestros órdenes de reacción. Ahí sí coinciden, cuando son pasos elementales, ¿sí? Eso es bien importante. Solo que sea una etapa elemental, los coeficientes estequiométricos van a coincidir con mis órdenes de reacción, ¿sí? Y dice aquí, existen especies químicas intermedias que no son reactivos ni productos, ¿sí?, y que se producen en un proceso elemental y se consumen en otro. Estas no pueden aparecer en la ecuación de velocidad global. ¿Por qué? Porque es muy difícil definir su concentración. Son especies reactivas que tienen un tiempo de vida muy corto, ¿sí? Tenemos menos de un minuto. ¿Nos volvemos a conectar ahorita? Ujú. Sí, para que no se me vayan. Sí, profe. Ok, de acuerdo. Ahorita nos vemos otra vez. 5 minutitos para ir por un café. ¿Sale? Vale, Ale, vamos por un café. Gracias. gracias.